Vamos a abrazar, pero lo podemos hacer físicamente. Es a nuestro invitado del día de hoy, Rafa Spregelburg. Es actor, es dramaturgo y además es mi amigo. Y además es la primera obra que estás haciendo en la calle Corrientes. Tirri, acá hace Rafa. ¿Cómo te va? No, ¿ya habías hecho? Es la segunda, sí. ¿Cuál fue? Yo te vi otra. Inferno, el año. Claro, con Viole. En el Astros, con Viole Urtiz Vereda, sí. Y acá estás, entre otros, con Andrea Politi. Yo vi la obra es maravillosa y tiene, para mí tiene algo muy especial que, no sé si está pensado así el casting, pero que son muy distintos en términos de perfil el elenco. O sea, estás vos, que en términos de perfil, con Diego Capusotto, que es otro integrante que está, Andrea, que por ahí es una figura más vinculada al universo de la tele, o estoy diciendo cualquiera. No, me parece que la intención de producción fue juntar gente de distintos teatros, sí, de distintas formas de entender el teatro para que sumaran, porque la obra tiene ya en sí misma una estructura muy híbrida, ¿no? Y la idea de esta comedia de teléfono blanco, años 40, sí, esta estilización del lenguaje requería a lo mejor una sumatoria de lenguajes. Al menos así lo pensó Carlos Branca, ¿no? El director, que es además un puestista de ópera, y está todo pensado como en blanco y negro. Bueno, hay una serie de... sí, creo que desde el casting se pensó en sumar disparidades para ver qué pasaba. Estoy tratando de ver cómo decir, pues sin spoilear lo menos posible, pero podemos hablar de una familia argentina en los años... ¿Argentina? Sí, argentinísima. Sí, en los años... sí, claro, sí, ahora estoy recordando. En los años 40, venidísima menos, haciendo el esfuerzo de que no se sepa que está venida menos. Sí, parece que era una historia muy recurrente, ¿no? La burguesía venida menos que fingía en su círculo una riqueza que no tenía, y entonces ellos, como se supone que en el verano tienen que pasar los 3 meses de vacaciones en Europa, se esconden en unos baúles y el único que lo sabe es el mayordomo, que atiende el teléfono para negar que ellos estén allí, ¿no? El mayordomo es Diego. El mayordomo es Capusotto, con todo su lenguaje, sí. ¿Y cómo es trabajar con Diego, que no sé si había hecho él, por lo menos teatro de este estilo? Diego hizo teatro, hizo Tadeis, una obra dirigida por Albertina Carri y Analia Couceiro en el Cervantes, un teatro, sí, completamente de búsqueda. Claro. Y esta es, diría, la primera comedia de corte Calle Corrientes, sí, que a su vez es una comedia donde se hacen chistes sobre rosas o tamburini. Sí. Es muy, muy híbrido, como te decía, desde el comienzo, y creo que él lo eligió muy sabiendo que para desembarcar en el teatro quería esa posición. Y trabajar con él es extraordinario. Yo me siento como si hubiera sacado un pase libre al Little Park Espectacular. Claro, porque es muy divertido, él desborda absurdo, si bien está muy medido en la obra, porque este sirviente es muy servicial y la verdad que nos deja hacer casi cualquier cosa en casi cualquier momento. Nos deja, digo, tampoco nos va a parar. Pero yo creo que filtró en el elenco una especie de desborde. Yo hago cosas que jamás hubiera hecho en mis obras, estoy desaforado. Puedo dar fe de que ejemplo, Rafa hace cosas que yo, que lo conozco ya hace un par de años, no imaginé que podía hacer arriba de un escenario. Sí, desde groserías hasta asociaciones lingüísticas que ocurren en el momento y que solo funcionan porque ocurren en el momento. No hay forma de explicarlas 2 minutos después. ¿Por qué dijiste eso? ¿No? Me pareció que daba. No es que improvisemos todo el tiempo, ¿no? Pero como él realmente también es una bomba explosiva de absurdo, con un marco que es la pieza es una pieza de texto, de autor, fue escrita por Lucas Nine, que es un ilustrador, un historietista famosísimo, y Nancy Giampaolo, muy amiga de él, y fue escrita un poco, traje a la medida de Diego, pero cuando empezamos a entrar los actores, no solo está Andrea Politi, sino también Diego Berbedés, Juano Arana, la hija de Diego, Eva Capusotto, Galo Politi. Esto a todos nos pasa, que es como subirse a una montaña rusa donde no sabemos a veces a qué intensidad puede llegar una réplica. Me llamó mucho la atención de la obra, además de todo,
cómo, ¿no? ¿Cómo está contada? Porque hay momentos en los que no me lo esperaba, que había medio pasos de baile, recuerdo, y yo dije, están bailando de repente. No, me agarró completamente inesperada eso, por ejemplo. Sí, estamos, Trato de no estamos bailando spoilearle. lo que quedó, porque en un principio había una samba entera. Pero Yo fui el bueno. año pasado. Sí, ahora está un poco intervenida. Sí, hay, la dirección de Carlos Branca tiene que ver con entender la vida del material y cómo tiene que ir encontrando su curso a medida. Entonces, todo lo coreográfico falla. A mí me encanta eso. Cuando te dicen, y acá te moves para este lado, y a lo mejor te encontrás con un obstáculo en el medio y tenés que decir o hacer algo, y esa es la verdadera vitalidad de toda coreografía, ¿no? Me parece que no es un teatro coreográfico. Claro, sí, no está ahí la búsqueda. No, es un teatro de vivir el presente, y el público de lo que se ríe es de que estamos en el presente. Y a su vez el texto sigue adelante. El texto es un texto farragoso, fue muy difícil estudiarlo. Yo ahora que estamos haciendo 2 funciones y entre medio yo estoy de vacaciones y vuelvo. Hablando de los que vuelven de vacaciones. Sí, claro. No solo vuelvo, sino que vengo a este programa. Así que imagínate cuál es mi opinión. Pero sí, tengo que repasar el texto porque digo, no voy a poder, hoy de vuelta no voy a poder a esta velocidad. ¿Y qué pasa con, perdón, y el juego como a veces con el absurdo me interesa? ¿Cómo se juega con cuando lo que estás diciendo y la repercusión que puede tener? ¿Cómo se recibe eso? Bueno, lo que pasa es que el teatro es una máquina de generar connotaciones prohibidas, ¿no? Lo más gracioso para el actor, una vez que entendió lo que está diciendo, lo que denota, lo que dice, pero ojo que esta misma palabra en este contexto y con este gesto va a significar 3 o 4 cosas a la vez. Entonces, el arte de explotar eso es adictivo, completamente adictivo. Y eso que vos llamás absurdo no es más que yo lo llamo realismo, es la realidad del momento. Sí, ese momento es real porque hay 4 o 5 líneas de sentido al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué cosas te gustan del teatro? Porque también hiciste televisión, cine. Bueno, soy sobre todo un hombre de teatro, ¿no? He hecho televisión y cine como actor. ¿Tenés contadas cuántas horas hiciste entre las que escribiste y las que actuaste? Es muy difícil contar mis obras porque hay algunas episódicas, pero son alrededor de unas 50. Pero hay una de ellas, por ejemplo, que es Bizarra, que es una telenovela en 10 capítulos, son 10 obras. Claro. Gentores las tengo registradas como 10, así que es difícil contar. Lo que sí es cierto es que casi no he actuado en obras que no sean mías. Esta es una de 2 o 3 excepciones. Yo como autor, no es que no quiera actuar en otras obras, que de hecho, si no, jamás hubiera conocido a Capusotto. Es que no me llaman. Un ídolo. No, me llaman bastante, pero siempre estoy ocupado con mis propias obras. Claro. Yo para hacer la obra de otro tengo que dejar a un lado algún material mío, y eso me reclama por las noches, ¿no? ¿Y cómo se siente esa diferencia, Rafa, de hacerlas de otro a hacer las tuyas? Un poco es liberador, ¿sabés? Porque no me tengo que ocupar La de nada presión, más claro. que de actuar. Soy un irresponsable absoluto. Soy muy obediente, porque como soy director también, bueno, ¿Entendés? entiendo al otro, ¿no? Que me dijo, hace esto, sí, le digo yo. Y trato que el otro crea que lo estoy haciendo. Pero es bastante liberador, porque me libera de mi propia neurosis. Claro. No me tengo que escribir y no tengo que justificar con la actuación algo que a lo mejor me escribí medio mal y que tengo que corregir. Aquí es como realmente el día del estreno fue un puente para saltar y todavía no sabemos hasta dónde. Claro. Quien habla es Rafa Spregelburg, que quiero mencionar esto porque es el señor que está acá sentado, ustedes nunca han ganado nada, a ustedes la estoy mirando, el señor hizo su ingreso formal a la Academia Argentina de Letras. Espectacular. Toma pa' vos. Sí, ¿Y qué onda con eso? ¿Qué te pasó con eso? Bueno, fue como una especie de premio completamente inesperado, ¿no? Porque la gente de teatro, aunque seamos dramaturgos, y yo en mi caso me considero escritor, en ese sentido tengo una vinculación con las palabras muy fuerte, no estaba en nuestro radar. Es como ganarse un premio al cual sentís que no pertenecés completamente, porque nuestro mundo es el mundo del teatro, no el de las letras. Sin embargo, la academia el año pasado hice el 25 el ingreso formal con un discurso académico bizarrísimo que queda allí registrado y que pueden buscar si quieren divertirse un rato, pero yo ya estaba desde hace un año. La academia se vota, los propios miembros de la academia votan, y faltaba, había una deuda pendiente en la academia, que es que no había dramaturgos. ¿Ni uno?
No. Y en general no ha habido en la historia. La academia está compuesta por 24 sillones. Yo ocupo el sillón de José María Paz, del Manco Paz, que tampoco era muy escritor, que haya escrito una historia de la guerra civil argentina, no sé si lo habilita como escritor, pero, por ejemplo, en la tradición de la academia, cuando se fundó hace muchísimo tiempo, tenía que haber un clérigo y un milico. Porque se suponía que había terminología técnica, castrense y eclesiástica que solo ellos podían manejar. Él está ahí como anomalía. Y yo creo que también estoy como anomalía. Claro. De esto hablo un poco. Y no tanto, porque realmente creo, o al menos mi aporte, yo estoy además en la Comisión de Argentinismos de la Academia. Nosotros los dramaturgos tenemos una enorme intuición, que ya se vuelve profesional, hacia la oralidad. Hacia aquello que comienza siendo una anomalía del lenguaje, lo oral, lo que la gente dice, y que tarde o temprano el diccionario está solo hecho de neologismos, ¿no? Tarde o temprano las academias, la RAE, a la cabeza y todas las demás. La dramaturgia está escrita para ser pronunciada. Sí, absolutamente. Nosotros no escribimos para ser leídos, escribimos para ser hablados. Entonces hay una, más allá de los realismos, absurdismos o cualidades poéticas de tu escritura, nosotros tenemos que poder poner en una frase aquello que la gente puede entender mientras se dice. No hay forma de releerla, no hay forma de ir hacia atrás. Incluso muchos de estos chistes, mis obras son difíciles de traducir muchas veces porque hay usos lingüísticos que provienen del oral. Recuerdo una obra mía en la que alguien dice... el agua liviana de la isla. Está hablando de un proceso físico-químico y dice, claro, lo que pasa es que esta pintura se diluyó en el agua liviana de la isla. Y el otro dice, ¿qué boliviana? No, el agua liviana. Claro, el agua liviana, si yo digo la boliviana o el agua liviana se pronuncia igual. Sí. Vos lo ves escrito, decís, es imposible. Y bueno, hay un chiste que cuando tuvieron que traducir la obra al francés, me dice, ¿vos estás loco? No, lo que pasa es que se pronuncia igual. No, se escribe distinto, se pronuncia igual. Bueno, hay en la oralidad, que por supuesto además la oralidad es muy importante, porque el pensamiento es oral, el pensamiento no es escrito. El cerebro piensa en signos sonoros, no piensa en signos escritos. Entonces, bueno, ahí estoy yo haciendo mi modesto aporte en un lugar donde naturalmente todos son muy, muy eruditos. Me interesa hablar un poco del tema de lo que vuelve del público. En esta obra que están haciendo ahora, ¿qué sensación tenés vos cuando salís a escena y qué tanto mirás a la gente cuando estás ahí? Los miro bastante porque la obra es muy frontal en este caso, pero no les hago mucho caso. Soy bastante... A mí me cuesta mucho, cuando todos comprendemos lo que está pasando, es el momento de retirarse y dejarlos solos, ¿no? Esto creo... Es lo que me gustaría a mí que sucediera con tus obras. Si yo fuera espectador. No me gusta mucho cuando el actor remarca ese chiste que ha sido ya comprendido por todos. Entonces, a mí me gusta mucho cuando sucede eso, volver a construir la cuarta pared, ya viejísima y vetusta, porque es más raro que simplemente seguirles el camino. Pero veo que lo hago como un gesto instintivo de supervivencia también, que es que digo, no, si entro en esta, si voy a sumarme, el público es más inteligente que yo de manera masiva y todos juntos. Van a poder escribir algo que acá no está escrito y yo necesito volver al curso. Pero... Y pensando también en eso del cómo capturar la atención, me parece algo re loco el teatro. Siempre pienso logran sacarnos del celular un rato, ¿no? ¿Viste? Como en un momento de tanto teléfono. ¿Qué sentís vos de eso? ¿Que la gente logra conectar? ¿Cómo ves al público hoy en ese sentido? Bueno, antes me preguntabas esto, ¿cómo es la sensación de...? Bueno, uno de los motivos por los cuales disfruto tanto del teatro es por su convivialidad, ¿no? Por el hecho de ser convivial, porque estamos perdiendo cada vez más esos lugares. Estamos confinados cada uno, no solo al celular, sino al leer en el celular lo que alguien decidió que te interesa, ¿no? El teatro rompe el algoritmo, te va a sorprender, te va a decir cosas que no... a lo mejor no querías que te dijeran también, te va a enojar, te va a irritar, pero lo vas a hacer en conjunto con otras personas. Cuando alguien se ríe de algo que es una idiotez y vos te enojas, estás obligado a estar en comunidad. Sí. Ese estar en comunidad se está perdiendo cada vez más. El teatro no es una expresión más como la escultura o la pintura. Es necesario para cohesionar sociedades que se están viniendo abajo, ¿no? En el teatro somos en grupo, con todo lo que eso implica. Y hay que acostumbrarse a eso porque vamos a seguir siendo una sociedad, aunque estemos alienados. Y además de Rafa, el teatro necesariamente para consumirlo, uno se obliga a estar en comunidad, pero hay otras artes que vos podés elegir
consumirla en comunidad o arrancando por el cine. Sí, por ejemplo. esa es la gran crisis. Siempre, yo me recuerdo hace 10 años, antes de la pandemia, cada vez que nos entrevistaban los dramaturgos, decían, ¿no se sienten raros escribiendo una cosa tan del pasado? ¿No es rarísimo estar haciendo algo tan anacrónico? No, anacrónico se volvió el cine, porque desde que descubrieron que era más fácil servírtelo en tu casa, en una bandeja y con pochoclos, las salas empezaron a cerrar, los shoppings empezaron para poder sostener ese nivel, empezaron a cambiar la forma de no solo de filmar las películas, ahora se filman películas en vez de actores con influencers, por ejemplo, ¿sí? Porque suponen que si tienen millones de seguidores en el telefonito, los van a tener en el cine. Y después fracasan, porque la gente lo va a seguir si es gratis. Si tiene que pagar por ir a la sala, espera que sea gratis. Con el teatro nunca va a poder pasar eso. Puede haber generaciones enteras futuras que desconozcan el ritual de ir al teatro. Esto no lo niego. Es posible que haya gente que lo crea. Un día el teatro puede ser la ruina de Pompeya. Van a decir, che, van a encontrar un teatro abajo de una montaña. Sí, Yo lo pensaba al revés, contratás a los actores que vengan a tu casa, te hacen la obra, listo, se van. Bueno, pero en Bueno, pandemia... ya hay de eso. Sí, Es que ya hay de eso. claro. No Igual estás inventando nada. hay una revista que se llama Claridad, que era de 1920, que daban debates de literatura, eran escritores los que la escribían. Y en una de las notas que leí en una de esas revistas, estamos hablando de los años 20, decían si el cine y qué sé yo iba a derrotar al teatro. Y eso se hablaba ya por esas y seguramente decían que sí. Que sí, evidente. Pero lo que obvio. pasa es que el cine tecnológicamente es el sueño de todo dramaturgo, ¿no? La posibilidad absoluta de filmar todo con cortes. No tengo que mover la escenografía y poner otra. Hago corte, paso otra cosa. Entonces lo inesperado puede ocurrir en cualquier vuelta. Pero el teatro aprendió mucho de eso. La dramaturgia contemporánea edita las escenas y un personaje puede romper lo que está diciendo para mirarte y darte un pensamiento, por ejemplo, cosas que antes no se hacían. En el teatro se empezaron a hacer porque el teatro aprendió y robó de todos los que pretendieron anunciar su muerte, Claro. del circo, de la música, del ballet y ahora del cine, ¿no? Y va a sobrevivirnos como las cucarachas. Y aparte, en Buenos Aires hay teatro de sobra. Y qué lindo, ¿no? No, Buenos Aires es una ciudad única. Sí. Única. Esto que sucede aquí, que una compañía debata, por ejemplo, si va a ensayar una obra y evalúe cuántos años va a estar en cartel. Yo ahora estoy trabajando mucho en Italia, por ejemplo. Una obra en Italia dura 12 funciones. Claro. Las ciudades italianas tienen eso, son encantadoras, pero a lo mejor su teatro público puede abastecer una sala grande a su público durante 12 funciones y luego ya no tiene a quién mostrársela. Y no pasa esto que vemos acá, que se reestrena, tal vez decís, temporada número 14, por ejemplo. Bueno, para poder hacer eso vos necesitas que el teatro tenga un ensamble fijo. Hay muy pocos teatros que tienen eso. Hay un teatro, por ejemplo, en Parma, el Teatro Due, para el que yo estoy trabajando ahora, que tiene una obra que la está haciendo desde el año 47, creo. ¡Qué locura! Sí, una obra sobre los juicios de Nuremberg, y es extraordinario poder ver, es casi antropológico, ¿no? Un montaje tan añoso que, como los actores son nuestros contemporáneos, Claro. igual tienen algo del pasado y algo del presente. ¿Y Martín. cómo ves, Rafa, y sentís también el mundo del teatro económicamente acá en Argentina en cuanto a venta, presencia de la gente? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, ahí tocaste una fibra Perdón. muy delicada. No, el teatro está arruinado para todos nosotros que lo amamos y que lo veníamos haciendo. Saben que el Instituto del Teatro está paralizado, igual que el Instituto del Cine. Todas estas leyes que le daban autonomía y demás y que podían permitir que el teatro de esta ciudad fuera único, que en esta ciudad haya 400 teatros, los extranjeros no lo pueden creer, ¿no? Que sea además el epicentro de la formación de actores en habla hispana, que vengan desde muchos países latinoamericanos, incluso de España, o que los maestros argentinos emigren hacia México, hacia España para dar clases, habla de un pasado que nosotros siempre pensamos que iba a ser automático, que estaba dado per se. Yo no sé si esto va a seguir siendo así, cuando para poder vivir del teatro nosotros tenemos que hacer trabajos tan disímiles. En mi caso soy un privilegiado que puedo hacer mi teatro en el exterior. Pero hay mucha gente que o daba clases o yo hacía las obras del teatro independiente en salas de 50 o 70 espectadores, la sala llena y reventadas de pasión, pero porque podía ganar mi dinero de las películas que hacía como actor. Claro. Si eso se corta, bueno, para poder hacer este teatro a lo mejor ya no puedo pensar en Buenos Aires, lo cual a mí me angustia muchísimo. No, y en términos de formación actoral,
el teatro de Buenos Aires? Bueno, sigue habiendo muchas escuelas, mucho interés en los jóvenes por formarse, pero también es verdad que la discusión de lenguajes que había cuando yo estudiaba está medio ausente. Todo tiende a globalizarse, a unificarse. ¿Qué entendemos por discusión de lenguajes? Discusión de lenguajes era, por ejemplo, yo estudiaba en lo de Bartiz y íbamos a ver las otras obras y nos peleábamos con las otras obras. Vos tenías que demostrar en tu formación paracultural que ibas a batallar contra esos otros lenguajes que eran infames y falsos. Naturalmente es erróneo, es una distorsión, pero era enrolarse detrás de una actividad porque la discusión sobre lenguajes y la pelea por cómo se debía representar la realidad era absolutamente política y estaba absolutamente politizada. Ahora no pasa eso tanto, entonces es muy difícil decir ¿con qué maestro debería formarme yo para capitalizar esto que tengo, que no es solamente técnico, que es además apasionante? Bueno, esos maestros que ahora hay mucha más comunión, diría. Uno se pelea con lo que está haciendo el otro, porque el otro también es una víctima de un sistema que nos está aplastando. Entonces, yo extraño un poco a veces esa explosión que había, que daba tanto terror, porque vos tú subías al escenario a que te mataran también, a que te mataran los otros que pensaban distinto. Ahora me parece que hay una situación un poco más blanda en ese sentido. Llegan muchos mensajes de gente que recuerda el programa que hacía sobre arquitectura. Mira vos, sí. Y dicen, che, digan que es arquitecto, dicen acá. Bueno, mientan una vez más. Claro. No soy arquitecto. Claro, yo le iba a decir, no es arquitecto, pero bueno, lo has hecho bien, actuaste arquitecto. Actué arquitecto. No, ese programa tiene una historia fantástica. Cuando yo hice la película El hombre al lado, con Duprat. Con y Duprat, bueno, se hizo con Daniel Arauz, película, véanla. Paradigmática Casa Curuchet, probablemente arquitecto más importante de la historia, Le Corbusier. Entonces ellos pensaron, los productores, que todos los arquitectos habían visto esa película. Por lo tanto, si yo conducía el programa, iba a poder romper el hielo fácilmente. Porque en ese programa hay muchas pastillas y se describen obras de los arquitectos famosos argentinos, pero hay un momento en que me dejan a solas con dos arquitectos y yo tengo que conversar con ellos. Claro, yo tuve que estudiar un montón de cosas de las que no sabía más que lo que sabía el personaje de la película. Pero salió bien porque la gente piensa que sos arquitecto. La gente piensa que soy arquitecto, pero porque lo que digo está escrito. Lo que pasa es que, bueno, como me suele pasar con todos los personajes que encarno, me empezó a interesar. Entonces no me daba lo mismo que me contestaran una cosa o no repreguntar. ¿Sí? Pero, a ver, lo cierto es que lo que yo estudié es historia de la arquitectura y no arquitectura. No podría ser un plano, ¿no? Pero me encantó. Lo contratan para que haga una casa ahora de repente. Se les viene abajo porque va a ser toda de ficción. Y bueno, ahora que el teatro está muy complicado. Sí, quiero pasar el número, también hago destapación. ¿Siempre te interesa, Rafa, los personajes que haces? ¿Meterte en ese mundo del personaje? Bueno, la actuación te regala vida. Es como decir, yo ya sé quién soy, estoy más o menos conforme y más o menos inconforme, pero me parece que, mira qué bueno, jamás sería ¿no? Lo odio como piensa, pero puedo permitirme habitarlo. Y entonces uno empieza a jugar y a extender los límites de eso. Y en algunos casos, cuando encontrás algo inesperado, porque a mí me pasó con la música, siempre sentí que era una deuda pendiente. Yo no sabía tocar instrumentos, no sé cantar. Y para una película, para Chau Buenos Aires, me dijeron, tenés que doblar un contrabajista, tenés que aprender a tocar el contrabajo. Me agarró la pandemia, me quedé un año con un contrabajo en mi casa y un chat con un entrenador. Cómodo como instrumento, además. Comodísimo, ¿no? Ahora tengo que cargar en el auto para llevármelo al campo y me encantó. Y empecé a tocar, y además cuando la película se filmó un año más tarde, después de la pandemia, y yo terminé tocando en la película. Wow. Entonces vos decís, no era el personaje, obviamente, el personaje era un tránsfuga además, y yo dije, yo en cambio agarré de la película algo que para mí, lo mismo pasó con las artes marciales. Para una película tuve que empezar a hacer artes marciales y estoy a esto de ser cinturón negro de espadas chinas. Yo esto no lo sabía. Excelente. Esto no lo sabía. Se involucra en serio. ¿Vos qué sabés? ¿Qué No, pensabas? no, pero ahora estaría bueno pensar, che, a ver qué personaje. Claro. ¿A qué lo convocamos a hacer? Así lo aprende. Bueno, en este momento estoy haciendo de nazi. Me convocaron y lo aprendí rapidísimo. Idiomas sabes un montón. Sí, bueno, la serie esta que estoy haciendo es en alemán, por eso me llamaron. Hago un ministro de Hitler que era argentino, increíble. Walter Darré era el ministro de Agricultura de Hitler y nació en el barrio de Belgrano. ¿Cuántos idiomas hablas?
Eso es un mito. Yo hablo en realidad y traduzco del alemán, del inglés y ahora del italiano. Pero hablo un poco de catalán, un poco de Yo no lo veo francés. como un mito, entonces lo que me estás No, revelando. no, porque por ahí sale publicado que hablo 7 idiomas. Y lo que sí hablo es esperanto, que es esta lengua artificial, que también la aprendí para cuando estaba escribiendo La terquedad, para una obra. Y me gustó y dije, ¿por qué no? Insisto, ¿no? Es como una vida regalada. Es decir, como todo es medio provisorio y después lo vas a desmontar, lo hago con mucha irresponsabilidad. Y los idiomas, soy muy irresponsable con los idiomas. Cuando voy a Rusia trato de hablar en ruso, cuando voy a Noruega trato de hablar en noruego, y después se desarma, y no le tengo que dar explicaciones a nadie. No pasa nada, Rafael, volvés claro, a tu pero si vida, claro. un mortal intenta hablar en ruso, imagínate. No. No, ¿No? yo también. Yo Claro. también, además en ruso es imposible. Mi profesora cuando estábamos estudiando le digo, bueno, enséñame los números, así puedo pagar algo. Y me dice, no, los números no. Nada, yo hablo varios idiomas, no me voy a asustar. No, los números no te los voy a enseñar porque cuando te los enseñe te vas a frustrar y yo necesito este trabajo. Me dijo. Y tuvo razón, me enseñó los números y dejé. Así que sabía exactamente de qué hablar. Así como lo ven, con esa camisa es uno de los hombres más importantes del teatro argentino. Sí. Estudiado en el mundo. Vamos a cortar esta entrevista acá porque lo único que nos queda por hablar es del fútbol de los martes, No, Rafa. Y por lo vamos favor. a dejar acá. ¿Vos No, formás que parte de quede- ese grupo? Que quede en el Soy mito. fundador de ese grupo. Mentira. Ah, ¿De qué pero acá jugás? tenemos un- No sé qué les ha contado Nico. ¿Vos te acordás pero hace cuántos años fue? ¿Empezó? Empezamos en el 2010 cuando Argentina fue invitado a honor en Claro. Frankfurt, que me pidieron que armara una selección de dramaturgos y yo no sabía patear una pelota. En mi vida tuve que aprender todo, las reglas, y yo iba en realidad como team manager a Frankfurt, pero dije, bueno, como esto del teatro, dije, Te voy a probar. ¿por qué ellos se divierten y yo no? Y empecé a probar, empecé a ir a los entrenamientos con el murciélago Graciani, ¿Te acordás? quien nos entrenó. Sí. Y nada, hicimos un viaje a Frankfurt desopilante, fue tremendo. La Argentina era en el 2010, estaba en la Feria del Libro como invitado especial. Ajá. Y nos hicieron un partido televisado contra la selección de dramaturgos alemanes. Televisado. ¿De qué jugás vos? Yo lo veo jugar de 10. No, yo juego de 4. Sí. De 10 a 10 En y cuarto. Frankfurt jugué de 9. ¿Vos de qué jugás? Porque vos esto es muy raro. Vos sí, vos Nosotros querías jugar lo- de 9 y ahora Pero no son sabes del lo que mismo es. equipo. Lo que juegan en la Voy cambiando. defensa. Pero Cada vez nosotros más. solo sabemos que Nico siempre pierde. Porque Sí. cada vez que viene le preguntamos y dice, no, perdí. Los últimos perdí. los Viene últimos mal, partidos. Pero yo Eso también es verdad. siempre pierdo y suelo estar en el grupo opuesto. Hay algo raro, hay algo de la Hay dos final. partidos diferentes. Hay varias dimensiones. En una de esas dimensiones a mí me dejan jugar. Yo en verano soy juego del lado que esté la pésimo. sombra. Sí, y ahora, ahora ya no hay. Claro, sombra. que hay, que ahora. Y encima en la ya no hay. sombra siempre está Carlos March. Cuando Toma. querés ponerte la sombra está él. Le mandamos un abrazo grande a Carlos. Rafa, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Rafa Estres, que nos pasó por la tarde de Radio Como. Ya volvemos.